Hola amigos, este vídeo está dirigido a mis alumnos, para que aprendan a resolver silogismos, pero creo que le interesa a cualquiera que tenga dificultades con la lógica, porque lo que aquí vamos a ver os va a servir para resolver de forma simple los problemas más complejos. Emplearemos un método totalmente innovador, mucho más potente que los diagramas de Venn. Primero, porque permite representar un número ilimitado de premisas. Segundo, porque tiene potencial para resolver gráficamente problemas de lógica de proposiciones, lógica de predicados e incluso lógica de predicados poliádicos. El diagrama ha sido presentado ante la comunidad académica en el año 2014. Primero, en las Jornadas de Innovación Docente de la Filosofía que celebró la Universidad Complutense de Madrid. Segundo, en el 17 Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica celebrado por la Academia Mexicana de la Lógica. Además, podéis encontrar un artículo sobre este diagrama en el número 102 de la revista Paideia. Pero más allá del valor académico y teórico del diagrama, lo que destaca es su valor pedagógico. Con él he conseguido, después de 15 años, corregir el error más persistente y común de mis alumnos, la tendencia a caer en el pensamiento bicondicional. Me he dado cuenta de que el fracaso reiterado de mis alumnos en los problemas de lógica no se debía a ninguna incapacidad por su parte, sino al uso de unos métodos excesivamente artificiales y abstractos. Nosotros vamos a aprender a razonar utilizando imágenes. Para ello, y en primer lugar, veremos cómo formalizar las premisas. Después, cómo convertirlas para poder operar con ellas gracias a los principios de identidad y de no contradicción. Finalmente, aprenderemos a interpretar las conclusiones que vamos a ver en un solo diagrama. Estoy seguro de que con el diagrama de Marlow vuestro rendimiento lógico se va a multiplicar espectacularmente. Disfrutad del vídeo. Vamos a ver de qué forma el diagrama de Marlow nos permite representar y resolver gráficamente un razonamiento deductivo. ¿Pero qué es un razonamiento deductivo? Nosotros podemos saber las cosas de dos formas. De forma directa e inmediata, porque las vemos, por ejemplo, llevo gafas, una chaqueta, o de forma mediada por proposiciones. Por ejemplo, si yo digo que soy profesor, que los profesores son licenciados, vosotros, por proceso de síntesis, llegáis a la conclusión de que yo soy un licenciado. Para poder razonar, la mente necesita operar con proposiciones. Recordemos que una proposición expresa las relaciones que se dan entre dos conceptos. Vamos a verlo con un ejemplo, aunque antes quiero haceros una advertencia muy importante. Cuando yo exprese las proposiciones, no debéis cuestionaros su significado, del mismo modo que no os cuestionáis si puede ser cierto que un camión transporta 20 toneladas de juguetes cuando resolvéis un problema de matemáticas. Aquí nos vamos a fijar en la estructura formal y, por tanto, lo que vamos a ver es cómo evolucionan las creencias según expresemos su relación de una forma u otra. Nosotros, a partir de esos dos conceptos, podemos establecer 4 tipos de relaciones básicas. Vamos a verlo. Supongamos que nos planteamos qué relaciones hay entre padecer esquizofrenia y escuchar voces. Nosotros siempre tendremos que tomar uno de estos dos conceptos como figura, el otro lo tomaremos como fondo. Como figura será el sujeto y como fondo el predicado. En primer lugar, podríamos considerarlas equivalentes y suponer que padecer esquizofrenia es exactamente lo mismo o es idéntico a escuchar voces. En este caso, para representar esta relación en el diagrama de Marlow, dibujaríamos un círculo, un conjunto, tomando como figura el hecho de padecer esquizofrenia. Y en ese mismo círculo, debajo, pondríamos el predicado V, escuchar voces. Y observaríamos que en este conjunto quedan necesariamente asociados el hecho de padecer esquizofrenia y el hecho de escuchar voces. Lo que estamos afirmando es la identidad o la equivalencia. Padecer esquizofrenia es lo mismo que escuchar voces. Esta sería una primera estructura, donde el sujeto es tomado de forma universal y el predicado es también tomado de forma universal. Con un segundo diagrama
podríamos expresar matices en la relación algo diferentes. Es la estructura propia de la universal afirmativa aristotélica o de la condicional en lógica de proposiciones. En este caso, representaríamos en ese conjunto o círculo de la esquizofrenia, de nuevo la esquizofrenia en el centro, porque estamos hablando de ella, es el objeto de interés, la figura sobre la que trabajamos. Como predicado, abajo, situaríamos la V que representa escuchar voces. Pero en este caso, y a diferencia de antes, vamos a poner al margen de este círculo, al margen del hecho de padecer esquizofrenia, una V que representa los casos en los que se podría escuchar voces sin padecer esquizofrenia. Por tanto, podemos observar la diferencia que hay entre esta estructura y la primera. Vemos que no es lo mismo esta asociación condicional que la primera asociación de identidad o bicondicional que representamos en el primer círculo sin poner la V fuera. No considerar esta V nos puede hacer caer en un grave error, ya que si solo consideramos la V de dentro del círculo, siempre que nos digan que alguien escucha voces, lo asociaremos inmediatamente con que padezca esquizofrenia. Sin embargo, sabemos que esta asociación no es necesariamente así. Podría haber otros motivos por los que escucháramos voces. Hasta ahora, en estos dos diagramas, hemos considerado al sujeto padecer esquizofrenia de forma universal, y por eso el círculo se considera de forma única. Pero vamos a imaginarnos otros casos en los que tomáramos a ese sujeto de forma particular, y al tomarlo de forma particular, dividiríamos el círculo que representan. Vamos a ver la tercera estructura. La representación será diferente si afirmamos que solo los que padecen esquizofrenia escuchan voces. Repetimos la primera. Seguimos tomando el hecho de tener esquizofrenia como figura y el hecho de escuchar voces como fondo. Pero ahora tendríamos que partir el círculo, porque yo no he dicho que todos los que tienen esquizofrenia escuchen voces. Yo he dicho que solo escuchan voces los que padecen esquizofrenia. Pero no sé si todos los que padecen esquizofrenia escuchan voces. Por eso ahora este círculo lo vamos a partir por la mitad, lo dividimos. ¿Qué ocurre con la parte de arriba? No lo sabemos, queda indeterminado. Podríamos poner ahí una interrogación. Si lo queréis complicar, podríamos incluso poner no escucha voces con una interrogación. O lo podemos dejar en blanco. ¿Todos los que padecen esquizofrenia escuchan voces? Yo no dije eso. Yo dije, solo los que padecen esquizofrenia escuchan voces. Aún podemos considerar una cuarta estructura elemental. Supongamos que digo que algunos que padecen esquizofrenia oyen voces. Sería la siguiente. Si os fijáis, ahora tenemos que una parte de los que padecen esquizofrenia oyen voces. Otra parte de los que padecen esquizofrenia ha quedado indeterminada. Podría haber personas con esquizofrenia que no escuchen voces. Y al margen de los que tienen esquizofrenia, al margen, vemos que podría haber personas que escuchen voces, pero que no padecen esquizofrenia. En síntesis, tenemos pues 4 tipos de estructuras en la proposición que surgen de considerar de forma particular o universal al sujeto y al predicado. Nosotros no vamos a trabajar en este vídeo con las 4 proposiciones, sino que nos vamos a centrar en las que usa el silogismo aristotélico. Y nos centraremos fundamentalmente en las 2 de abajo. Si tomáramos ahora estas estructuras elementales, las podríamos complicar añadiendo la negación. Podríamos negar cualquiera de los sujetos y podríamos negar cualquiera de los predicados, o incluso podríamos negar sujeto y predicado, como cuando decimos
que los que no padecen esquizofrenia no escuchan voces. No obstante, y para simplificar este primer capítulo, vamos a centrarnos solo en las proposiciones que estudió Aristóteles para su silogismo. Recordemos, la primera estructura en la que el predicado es tomado de forma particular sería aquella en la que dijimos todos los que padecen esquizofrenia escuchan voces. Incluir la negación del predicado ahora supondría afirmar que ninguno que padezca esquizofrenia escucha voces. Es decir, la E está asociada con no V, aunque al margen pueden existir también no Vs, es decir, personas que no escuchen voces. Quizás será mejor cambiar la esquizofrenia y las voces por As y Bs, centrándonos en estructuras más formales. Así, lo que tenemos ahora es que toda A es no B, o lo que es lo mismo, ninguna A es B. Debemos prestar mucha atención al formalizar la expresión ninguna A es B, pues es muy común el error de poner la negación en el sujeto, en la A, cuando la proposición lo que realmente está diciendo es que toda A se asocia con no B, y por tanto tenemos que poner la negación en el predicado. Ninguna A es B implica poner la negación en el predicado. Hemos multiplicado, por tanto, esta estructura por dos. Tenemos la primera, la universal afirmativa aristotélica, toda A es B, y la segunda tenemos la universal negativa aristotélica, la E, ninguna A es B. Vámonos con los casos en los que el sujeto era considerado de forma particular. Teníamos que alguna A es B, por eso partíamos el círculo, y poníamos también una B fuera. Si añadimos ahora la negación al predicado, lo que tenemos es alguna A no se asocia con B, alguna A no es B. Por tanto, ponemos esa negación en el predicado. Y también ponemos la negación en esa B que representa al predicado al margen del sujeto. En este punto quiero hacer una advertencia. Durante los procesos de investigación, afirmar que algo posee una propiedad no supone afirmar que el resto no la posee. Por ejemplo, si estás conociendo a mi familia y preguntas a 3 de mis hermanos y descubres que no beben, que afirmes en ese momento que algunos de mis hermanos no beben, no supone que el resto sí lo haga. Igualmente, si descubres que todos mis hermanos pescan, que el resto de mi familia pesque o no, queda indeterminado. Por tanto, en el contexto de mi familia, si representamos en primer lugar la proposición algunos de mis hermanos no beben, al expresar el diagrama podemos representar la posibilidad con una interrogación de que algunos de mis hermanos beban, pero esa posibilidad puede llegar a ser descartada por los hechos. Al margen de mis hermanos, en mi familia, los que no son mis hermanos podrían no beber, pero esta afirmación sigue siendo también una mera suposición que los hechos tendrán que confirmar o refutar. Si en segundo lugar representamos la proposición todos mis hermanos pescan, en el contexto de mi familia podemos suponer que los que no son mis hermanos pesquen, pero no lo podemos afirmar taxativamente y por eso mantenemos la interrogación. Con esto tenemos las 4 proposiciones aristotélicas. Recordemos, hemos visto lo que era la universal afirmativa aristotélica, toda A es B. Hemos visto lo que sería la universal negativa aristotélica, ninguna A es B. Hemos visto lo que sería la particular afirmativa aristotélica, alguna A es B. Y hemos visto, por último, lo que sería la particular negativa aristotélica, alguna A no es B. En próximos capítulos veremos
cómo convertir estas premisas para poder operar con ellas mediante procesos de síntesis y análisis. A continuación, os dejo 4 series de ejercicios para que practiquéis lo que hemos aprendido. Os recomiendo parar el vídeo y solucionarlos antes de avanzar y comprobar las soluciones.